El otoño había llegado a Saint-Feliu de Guixols con una intensidad inusual aquel año 2003. Las calles estrechas del casco antiguo se cubrían cada mañana con una fina capa de hojas doradas y rojizas, mientras el Mediterráneo, a pocos metros de distancia, se agitaba bajo un cielo que amenazaba tormenta desde hacía días. Marcos Alemany, un estudiante de comunicación audiovisual de 19 años, observaba el mar desde la ventana de su habitación en el tercer piso de un edificio antiguo de piedra. Su cabello oscuro, siempre rebelde, se movía ligeramente con la brisa salada que entraba por la ventana entreabierta. Sobre su escritorio, ordenados con precisión casi obsesiva, descansaban su cámara digital, un regalo de graduación que atesoraba, una grabadora de voz Sony que había comprado de segunda mano, y varias cintas mini-disc etiquetadas meticulosamente. ¿Otra vez con esos aparatos, hijo? La voz de su madre, Carmen, lo sacó de sus pensamientos. La cena estará lista en media hora. Marcos asintió sin dejar de mirar el horizonte. Estoy terminando un proyecto para la universidad, respondió, aunque no era del todo cierto. Desde hacía 3 semanas, algo más ocupaba su mente. Todo había comenzado como un simple proyecto de clase, grabar sonidos ambientales para un documental sobre espacios cotidianos. Pero una noche, mientras revisaba las grabaciones hechas en su habitación, Marcos detectó algo extraño. Entre los sonidos habituales, el crujir de la madera, el tráfico lejano, el murmullo del viento contra la ventana, había captado algo más, un susurro apenas perceptible que parecía provenir de su armario. Al principio pensó que era una interferencia, quizás una frecuencia de radio captada accidentalmente por su equipo, pero tras analizarlo con un software de audio, quedó convencido de que aquello era una voz que susurraba palabras incomprensibles. Aquella noche, la del 17 de octubre, Marcos había decidido hacer una nueva grabación. Colocó su equipo estratégicamente, la grabadora dentro del armario, oculta entre cajas de zapatos y ropa doblada, y una pequeña cámara enfocando la puerta del mismo desde la esquina de su escritorio. Mientras cenaba con sus padres, Carmen y Javier, Marcos parecía distraído, respondiendo con monosílabos y moviendo la comida en su plato sin apenas probarla. ¿Estás bien?, preguntó su padre, un hombre de expresión seria pero mirada amable. Llevas días actuando extraño. Estoy bien, papá, solo cansado por los exámenes, mintió Marcos, sin querer compartir sus verdaderas preocupaciones. ¿Cómo explicarles que creía escuchar voces en su habitación sin sonar como un lunático? Tras la cena, Marcos regresó a su habitación, cerró la puerta y activó la grabación. La lluvia había comenzado a golpear suavemente contra los cristales, creando un ritmo irregular que pronto se convirtió en una cortina de sonido constante. Las luces de las farolas en la calle proyectaban sombras alargadas a través de las persianas entreabiertas. A las 23:42, según registraría después la cámara, Marcos se incorporó bruscamente en la cama. La grabadora dentro del armario había captado algo. Con el corazón acelerado, se acercó lentamente al mueble de madera oscura. Sus dedos temblaban ligeramente mientras alcanzaba el pomo de la puerta. Lo que sucedió después permanece como el último registro conocido de Marcos Alemany. La cámara captó cómo abría el armario, cómo su expresión cambiaba de curiosidad a confusión y, finalmente, a un terror indescriptible. Sus labios se movieron formando palabras que nunca llegaron a escucharse. Luego, un destello de luz blanca llenó la habitación durante una fracción de segundo, probablemente un relámpago de la tormenta que arreciaba fuera, y cuando la imagen volvió a estabilizarse, Marcos ya no estaba frente al armario. No estaba en ninguna parte de la habitación. La puerta seguía cerrada desde dentro, las ventanas, aseguradas. La grabadora continuó funcionando durante horas, registrando solo el sonido de la lluvia y, ocasionalmente, el crujir de la madera del viejo edificio. Cuando Carmen entró a la mañana siguiente para despertar a su hijo, encontró la habitación vacía. La cama estaba sin deshacer. El ordenador de Marcos seguía encendido, mostrando un documento a medio escribir. Su teléfono móvil descansaba sobre la mesita de noche, con 3 llamadas perdidas de su amigo Víctor. Marcos Alemany había desaparecido sin dejar rastro, como si se hubiera desvanecido en el aire de aquella noche de tormenta. Los primeros días tras la desaparición de Marcos
fueron un torbellino de actividad frenética. El comisario Robles, un hombre de mediana edad con ojos cansados que habían visto demasiado, dirigió personalmente la investigación inicial. La habitación de Marcos fue examinada centímetro a centímetro. Huellas dactilares, fibras, cada rincón del armario, cada tabla del suelo que pudiera ocultar un pasadizo o un escondite. No tiene sentido, murmuró Robles al tercer día, mientras observaba nuevamente las grabaciones de la cámara de Marcos. Es como si se hubiera evaporado. Carmen y Javier Alemany se convirtieron en sombras de sí mismos. Carmen, profesora de literatura en el instituto local, pidió una excedencia indefinida. Sus ojos, enrojecidos por el llanto constante, escudriñaban cada rostro en la calle, cada silueta lejana, esperando reconocer a su hijo. Javier, más pragmático pero igualmente devastado, organizó grupos de búsqueda que peinaron los acantilados, las calas desiertas, las zonas boscosas de los alrededores de Sant Feliu. La grabadora, insistía Carmen a los investigadores. ¿Qué hay de la grabadora que Marcos dejó en el armario? El dispositivo había sido encontrado donde Marcos lo colocó, pero la grabación no revelaba nada extraordinario. Sonidos ambientales, el rumor de la tormenta, y en un momento dado, un ruido que los técnicos atribuyeron a la estática o a alguna interferencia electrónica. Los amigos de Marcos fueron interrogados exhaustivamente. Víctor Solís, su mejor amigo desde la infancia, fue quien aportó el testimonio más inquietante. Llevaba semanas actuando raro, explicó a los investigadores, sentado en una sala gris de la comisaría local. Me contó sobre esas grabaciones, sobre la voz que creía escuchar. Le dije que probablemente era el vecino de arriba o algo así, pero él estaba convencido de que era algo diferente. ¿Diferente en qué sentido?, preguntó Robles, inclinándose hacia adelante. Víctor dudó, como si temiera sonar ridículo. Dijo que la voz parecía hablarle directamente a él, que mencionaba cosas que nadie podía saber, nombres de lugares donde estuvo de niño, secretos que solo él conocía. Esta información abrió una nueva línea de investigación. ¿Acoso? ¿Alguien vigilando a Marcos? Se revisaron las llamadas telefónicas, los correos electrónicos. Se instalaron dispositivos para detectar posibles micrófonos ocultos en la habitación. Nada. Los meses pasaron. La intensidad de la búsqueda fue disminuyendo gradualmente, como la llama de una vela que se consume. Los carteles con la foto de Marcos, pegados en cada poste y escaparate de la ciudad, comenzaron a descolorarse bajo el sol y la lluvia. Las noticias locales dejaron de mencionar el caso, excepto en los aniversarios de la desaparición. Carmen mantuvo la habitación de su hijo exactamente como la había dejado. Los libros en la estantería, la ropa en el armario, las zapatillas deportivas junto a la cama. A veces, por las noches, se sentaba en silencio sobre la cama de Marcos, acariciando sus pertenencias, buscando respuestas en objetos que permanecían obstinadamente mudos. Javier canalizó su dolor de manera diferente. Se sumergió en foros de Internet sobre personas desaparecidas, contactó con médiums y videntes, algo que nunca habría considerado antes, consultó a detectives privados que prometían mucho y entregaban poco. El 5º aniversario de la desaparición de Marcos fue marcado por un golpe devastador. El caso fue oficialmente archivado como no resuelto. La policía había agotado todas las pistas posibles. No había evidencia de crimen, no había cuerpo, no había testigos, solo preguntas sin respuesta. No lo entiendo, dijo Carmen durante la pequeña ceremonia que organizaron en casa, con algunos familiares y amigos cercanos. Su voz, antes melodiosa cuando enseñaba a sus alumnos sobre García Lorca o Machado, sonaba ahora hueca y distante. Las puertas estaban cerradas por dentro, las ventanas también. ¿Cómo puede alguien simplemente desaparecer? Nadie tenía una respuesta. La vida en Sant Feliu siguió su curso. La ciudad turística continuó recibiendo visitantes cada verano, ajenos al drama que se había desarrollado en aquella habitación del tercer piso. Los compañeros de universidad de Marcos se graduaron, comenzaron carreras, formaron familias. Víctor se mudó a Barcelona, aunque regresaba cada octubre para visitar a los Alemany y recordar a su amigo. 12 años después de la desaparición, Javier Alemany falleció de un infarto. Los vecinos susurraban que había muerto de pena,
de esa tristeza profunda que nunca lo abandonó desde que perdió a su hijo. Carmen, ahora sola en el apartamento lleno de recuerdos, se volvió más reservada, más aislada. Solo salía para comprar lo esencial y para visitar la pequeña placa conmemorativa que habían colocado en el paseo marítimo, donde Marcos solía sentarse a contemplar el horizonte. 20 años es mucho tiempo para mantener viva la esperanza. Para la mayoría, el caso de Marcos Alemany era ya una leyenda urbana local, una historia que se contaba en las noches de tormenta. Para Carmen, sin embargo, cada día era una espera interminable, cada sonido en la noche un posible regreso, cada desconocido en la calle una posibilidad, hasta que, en el verano de 2023, la renovación de un viejo edificio administrativo en las afueras de Saint Feliu reveló algo que nadie esperaba encontrar. El edificio del antiguo archivo municipal llevaba abandonado más de una década, una estructura de hormigón de los años 70, fea y funcional, que el ayuntamiento había decidido finalmente demoler para construir una biblioteca moderna. Durante los trabajos preliminares, mientras los operarios vaciaban las últimas estanterías de documentos olvidados, uno de ellos encontró algo inusual. En el sótano del edificio, detrás de una pared falsa que nadie recordaba haber construido, apareció una pequeña habitación, un espacio de apenas 2 metros cuadrados, sin ventanas ni acceso aparente. Dentro, perfectamente conservada como si el tiempo no hubiera pasado, estaba la grabadora de Marcos Alemany. Elena Pujol, la jefa de obra, fue quien dio aviso a las autoridades. A sus 45 años, Elena había crecido en Saint Feliu y recordaba perfectamente el caso de la desaparición. Como muchos en el pueblo, había participado en las búsquedas iniciales. «Es imposible», dijo al comisario Sánchez, sucesor de Robles, mientras observaban el dispositivo colocado cuidadosamente sobre una mesa en la comisaría. Ese espacio estaba completamente sellado. No había forma de entrar o salir sin derribar la pared. La grabadora Sony, modelo idéntico al que había desaparecido junto con Marcos, estaba en perfecto estado, como si acabara de ser colocada allí. Incluso conservaba una cinta en su interior. Más desconcertante aún, tenía grabado el nombre de Marcos con la misma cinta adhesiva azul y la misma caligrafía inconfundible. Carmen Alemany, ahora una mujer de 70 años con el cabello completamente blanco pero los mismos ojos intensos, fue notificada del hallazgo. Cuando llegó a la comisaría, sus manos temblorosas acariciaron el dispositivo como si fuera una reliquia sagrada. «Es suya», confirmó con voz quebrada. «Es la grabadora de mi hijo». Los técnicos forenses analizaron el dispositivo con extrema cautela. No había huellas dactilares, ni siquiera las de Marcos. La cinta en su interior parecía nueva, a pesar de los años transcurridos, y contenía una grabación. El comisario Sánchez, Carmen y Víctor, quien había regresado a Saint Feliu tras ser notificado del descubrimiento, se reunieron en una sala insonorizada para escucharla. La tensión era palpable mientras el técnico preparaba el equipo. Los primeros segundos solo registraban silencio. Luego, la inconfundible voz de Marcos Alemany surgió de los altavoces, tan clara como si estuviera en la habitación con ellos. «Mi nombre es Marcos Alemany. Si alguien encuentra esta grabación, significa que tenía razón». La voz era real. Una pausa. El sonido de una respiración profunda. «Sé que suena a locura, pero he estado escuchando una voz que viene de mi armario. Al principio, pensé que era mi imaginación, pero cada noche se vuelve más clara. Me dice cosas que nadie podría saber. Me habla de lugares que existen pero que no aparecen en ningún mapa, de personas que vivieron pero que nadie recuerda». Otra pausa. El sonido de páginas pasando, como si Marcos estuviera consultando notas. «He investigado. En la biblioteca municipal encontré referencias a casos similares. En 1887, un farero de Cap de Creus desapareció de forma idéntica. En 1932, una niña de 12 años en Barcelona. En 1978, un estudiante en Girona. Todos escucharon voces antes de desaparecer. Todos dejaron grabaciones o escritos mencionando un lugar llamado El Pasaje. La voz de Marcos sonaba cada vez más agitada, más urgente. «Esta noche voy a enfrentarme a lo que sea que haya al otro lado. He dejado copias de mis investigaciones en
Ruido de estática. Cuando la voz volvió sonaba distorsionada, como si hablara desde una gran distancia. No sé si podré volver. Si alguien encuentra esto, busquen en el archivo municipal, sección de folclore local, expediente 47B. Allí está todo lo que descubrí. Y por favor, díganle a mis padres que los quiero, que no fue culpa suya, que yo elegí esto. La grabación terminaba abruptamente con un sonido imposible de identificar. Algo entre un zumbido eléctrico y un lamento humano que hizo que todos los presentes sintieran un escalofrío recorrer sus espaldas. Carmen lloraba en silencio, sosteniendo la mano de Víctor con fuerza. El comisario Sánchez, visiblemente perturbado, ordenó de inmediato una búsqueda en los archivos mencionados por Marcos. «Esto no tiene sentido», murmuró mientras salían de la sala. «El archivo municipal nunca estuvo en ese edificio abandonado. Siempre ha estado en el ayuntamiento, pero lo más desconcertante era la fecha que el análisis forense asignó a la grabación, 17 de octubre de 2023. Exactamente 20 años después de la desaparición de Marcos. Una fecha que aún no había llegado. Los 3 meses siguientes transformaron a Sant Feliu de Guíxols. Lo que comenzó como una investigación policial se convirtió en un fenómeno mediático cuando la noticia del hallazgo de la grabadora se filtró a la prensa. Periodistas de todo el país acudieron al pequeño pueblo costero, ávidos de información sobre el caso Alemany, que resurgía de forma tan misteriosa. Víctor Solís, que nunca había abandonado realmente la búsqueda de su amigo, tomó una excedencia en su trabajo como ingeniero informático en Barcelona para instalarse temporalmente en Sant Feliu. Junto con Carmen, ahora revitalizada por una esperanza que creía perdida para siempre, comenzaron a rastrear metódicamente las pistas mencionadas por Marcos en la grabación. El expediente 47B resultó sorprendentemente fácil de localizar. Estaba exactamente donde Marcos había indicado, en la sección de folclore local del archivo municipal, el verdadero archivo, no el edificio abandonado donde apareció la grabadora. El expediente contenía recortes de periódicos antiguos, testimonios recogidos por un folclorista local en los años 50 y referencias a las desapariciones que Marcos había mencionado. «Esto es increíble», murmuró Víctor mientras revisaban los documentos en la mesa de la cocina de Carmen. Marcos encontró una conexión que nadie había visto en más de un siglo. Las desapariciones seguían un patrón. Ocurrían cada 45 años aproximadamente, siempre precedidas por testimonios de voces inexplicables, y siempre cerca de la costa catalana. El farero de 1887, la niña de 1932, el estudiante de 1978, y ahora Marcos, en 2023. Pero había algo más, algo que Marcos no había mencionado en su grabación. Cada uno de los desaparecidos había regresado, no físicamente, sino a través de objetos personales que aparecían en lugares sellados o inaccesibles, exactamente 20 años después de su desaparición. «Si el patrón se mantiene», dijo Carmen con voz temblorosa, «entonces Marcos podría intentar comunicarse de nuevo el 17 de octubre. Faltan solo 2 semanas». El comisario Sánchez, inicialmente escéptico, se había involucrado personalmente en la investigación. Había algo en la grabación, en la sinceridad de la voz de Marcos, que lo había convencido de que no estaban tratando con una elaborada broma o un caso de amnesia fugitiva, como algunos de sus colegas sugerían. «Necesitamos vigilar todos los lugares significativos para Marcos», explicó durante una reunión en la comisaría. Su antigua habitación, la playa donde solía grabar sonidos, la universidad y el archivo abandonado, añadió Víctor, a donde apareció la grabadora. A medida que se acercaba la fecha, el ambiente en Sant Feliu se volvió eléctrico. Los habitantes locales, inicialmente divididos entre el escepticismo y la curiosidad, comenzaron a aportar sus propios recuerdos y teorías. Un anciano pescador recordó haber escuchado a su abuelo hablar de el pasaje, describiéndolo como un lugar entre mundos que se abría ocasionalmente en la costa mediterránea. Una profesora jubilada mencionó antiguas leyendas catalanas sobre puertas invisibles en los acantilados que llevaban a tierras más allá del tiempo. La noche del 17 de octubre de 2023 llegó con una tormenta similar a la que había azotado Sant Feliu 20 años atrás. Carmen, Víctor y el comisario Sánchez,
junto con un pequeño equipo de policías y técnicos equipados con cámaras térmicas y detectores de movimiento, se instalaron en el edificio del archivo abandonado, ahora acordonado y vigilado. La habitación secreta donde había aparecido la grabadora permanecía vacía, iluminada por potentes focos y monitorizada por equipos de última generación. A las 23:30, exactamente el mismo momento en que Marcos había desaparecido 2 décadas antes, los equipos electrónicos comenzaron a fallar. Las luces parpadearon, las cámaras mostraron estática, los teléfonos móviles perdieron cobertura. «¿Está sucediendo algo?», susurró Víctor, mientras observaba cómo la temperatura de la habitación descendía rápidamente, visible en el vaho que escapaba de sus bocas. A las 23:42, un destello de luz blanca, idéntico al captado por la cámara de Marcos la noche de su desaparición, iluminó brevemente la habitación secreta. Cuando la luz se normalizó, había algo nuevo en el centro del espacio vacío. Un cuaderno. Era el diario de Marcos. Su diario actual, no el que había dejado en su habitación 20 años atrás. Un cuaderno moderno, con entradas fechadas hasta el día anterior. Con manos temblorosas, Carmen abrió el diario mientras todos se reunían a su alrededor. Las primeras páginas contenían una explicación detallada de lo que Marcos había descubierto, de lo que había experimentado desde su desaparición. «No estoy muerto», había escrito con su caligrafía inconfundible. «Estoy atrapado en un lugar que existe paralelamente al nuestro. Un lugar donde el tiempo fluye de manera diferente, donde un día equivale a años en nuestro mundo». Según su relato, Marcos había descubierto que el pasaje era una anomalía espacio-temporal, una grieta en la realidad que aparecía cíclicamente en la costa catalana. Las voces que había escuchado eran ecos de personas atrapadas en ese espacio intermedio, intentando comunicarse a través de la grieta. «No somos los únicos», escribió. «Hay docenas de nosotros aquí, personas de diferentes épocas, lugares, todos atrapados por nuestra propia curiosidad, todos buscando una manera de volver». Las últimas páginas del diario contenían algo aún más extraordinario: instrucciones precisas para abrir un portal desde nuestro lado, utilizando frecuencias de sonido específicas y en un lugar concreto. Una pequeña cala oculta entre acantilados, a pocos kilómetros de Saint-Feliu, exactamente durante el amanecer del 18 de octubre. «Es nuestra única oportunidad», había escrito Marcos en la última página. «La alineación solo ocurre una vez cada 45 años. Si funciona, podré regresar. Si no, tendrán que esperar hasta 2068. La madrugada del 18 de octubre, encontró a un pequeño grupo de personas en una cala solitaria y rocosa. Carmen, Víctor, el comisario Sánchez, y 2 técnicos de sonido con el equipo necesario para reproducir las frecuencias especificadas por Marcos. La tormenta había amainado, dejando tras de sí un cielo despejado donde las estrellas comenzaban a desvanecerse ante la primera luz del alba. A las 7:14, exactamente cuando los primeros rayos de sol tocaron el agua, los técnicos activaron el equipo. Un sonido imposible de describir, como miles de voces susurrando simultáneamente, llenó la pequeña cala, reverberando contra las paredes rocosas. El agua frente a ellos comenzó a comportarse de manera extraña, formando un remolino que no seguía ninguna ley física conocida. La superficie del mar parecía solidificarse, convertirse en algo similar a un espejo líquido que reflejaba no el cielo, sino otro lugar, un paisaje costero similar pero sutilmente diferente, como visto a través de un filtro que alteraba los colores y las proporciones. Y entonces, emergiendo de ese espejo imposible, apareció una figura, un hombre alto y delgado, con el cabello oscuro ahora veteado de gris, vestido con ropa que no pertenecía a ninguna moda reconocible. Sus ojos, sin embargo, eran inconfundibles, los mismos ojos que Carmen había extrañado durante 20 largos años. Marcos Alemany regresó a casa en la mañana del 18 de octubre de 2023. Para él, según explicaría después, solo habían pasado 5 meses desde aquella noche en que abrió su armario y fue arrastrado a otro plano de existencia. 5 meses estudiándose el pasaje, junto a otros atrapados, aprendiendo sus reglas, buscando una salida. Su regreso trajo consigo no solo respuestas para su caso,
sino también para decenas de desapariciones inexplicables a lo largo de la historia. Las autoridades científicas inicialmente descartaron su testimonio como una elaborada fantasía, pero los datos, las predicciones precisas sobre cuándo y dónde aparecerían nuevas grietas, finalmente convencieron incluso a los más escépticos. Marcos no regresó solo. Sus diarios mencionaban a otras 6 personas que habían logrado escapar con él, incluyendo a María Segovia, la niña desaparecida en 1932, ahora una mujer de aspecto juvenil, y a Joan Puig, el estudiante de Girona de 1978. Cada uno con su propia historia, cada uno con su propio testimonio sobre la naturaleza de el pasaje. Para Carmen Alemany, las explicaciones científicas importaban poco. Mientras abrazaba a su hijo en aquella playa rocosa, mientras sentía su corazón latir contra el suyo, solo una cosa importaba. Marcos había vuelto a casa. El misterio de Sant Feliu de Guíxols había sido resuelto, no mediante investigación policial convencional, ni a través de tecnología avanzada, sino gracias a la persistencia de una madre que nunca perdió la esperanza, un amigo que nunca dejó de buscar, y un joven cuya curiosidad lo llevó más allá de los límites de nuestra realidad. Y aunque los científicos continúan estudiando el fenómeno, aunque se han instalado estaciones de monitoreo en cada punto donde el pasaje podría manifestarse nuevamente, una pregunta permanece sin respuesta definitiva. ¿Cuántos más siguen atrapados al otro lado, esperando su oportunidad de regresar?